Hola, hola, ¿cómo están? Pues comenzamos el resumen del día de hoy. Para quienes estuvieron en el live de la mañana o que hayan visto pues los últimos videos de mi perfil, se dio un acontecimiento eh, pues escandaloso que retomaron pues varios medios, en particular Aristegui, Milenio y La Octava, donde detuvieron arbitrariamente a René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, pero fue un operativo fallido, lo dejaron ir y pues después ahí hubo como mucha confusión con el secretario de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México, Omar García Harfuch, y pues esto se dio el miércoles a las 2 3 de la tarde. El video se difundió mediante proceso en la noche, como a las 9 10 de la noche. El miércoles hubo entrevistas con Aristegui, posteriormente en Milenio, y pues ya en la noche con La Octava. Y pues mencionaron que hoy iban a denunciar en la fiscalía para servidores públicos. Y pues así fue, estuvo Milenio, estuvo La Octava y estuve yo. Fuimos los únicos tres medios que cubrimos este evento. Y pues entrevistamos a René, tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas, tanto a él como al abogado defensor. Y pues ya subí ese video de la entrevista en YouTube. La Octava pues recortó una parte de la pregunta que le hice, solamente, bueno, la respuesta, no aparece mi voz. Y la verdad Milenio no sé si lo publicó completo, pero pues para mí sí era como muy importante que se supiera ese dato. Yo encontré, pues saben que yo he estado siguiendo muchísimo el caso Vallarta desde hace unos meses. Todo el tiempo he estado documentando lo más que he podido. Y pues resulta que hace unos días leía algunos datos interesantes del libro que había publicado José Reveles, donde mencionaba, bueno, también a partir de los mismos datos que daba Jorge Volpi, pues, hola Alex, pues Jorge Volpi decía que una de las víctimas, que es por la carpeta abierta, que todavía no puede salir Israel, que no, pues no ha recibido sentencia, no, todavía no se desahogan todas las pruebas, pues cuando ella fue a declarar al Asiedo, pues no fue sola, fue con su madre, pero aparte de su madre, en esa ocasión también fueron otras víctimas que fueron, Israel Vallarta tiene 10 delitos, entonces fueron casi todas las familias de estas víctimas. Y entonces llegaron a una oficina, esta oficina es de un señor que se llama Fermín Ubaldo Cruz. Y pues curiosamente él está ahora en activo y es titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, el mismo lugar donde pues se intentó detener a René en su taller mecánico en Iztapalapa. Y pues René mencionaba justamente que le había pasado exactamente lo mismo. O sea, mi pregunta fue como, o sea, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento? Porque él ya lo había vivido. Y justamente, pues me dijo sí, o sea, en ese momento, al instante no lo pensé, pero ya después me puse a reflexionar que así había sido, que en esa ocasión que llegaron en 2009 por nosotros, pues también fue el mismo modus operandi. Llegaron unas personas a pedirme un presupuesto, dijeron que iban a regresar más tarde, regresaron y pues con engaños y todo, con 10 20 personas, hola Cris, casi pues voy empezando con casi pues 10 personas o más, pues nos llevaron a todos, nos torturaron y nos fabricaron ser miembros de los zodiacos, justamente, como ya les había mencionado, cuando
Florence Cassé pues estaba pidiendo que fuera extraditada a Francia para que cumpliera ya su condena y Felipe Calderón se negó y pues hola Enrique, quisieron seguir protegiendo a García Luna, o sea, esto derivó en un conflicto diplomático entre Francia y México. Y pues a pesar de que la solución era fácil, destituir a García Luna por todos los escándalos que ya tenía, pues esto no sucedió así. Y al contrario, se le siguió protegiendo, tapando una mentira con otra mentira. Y entonces detuvieron a hermanos de Israel Vallarta, a sobrinos y a una persona más que se llama David Orozco. David Orozco también era un comerciante al que detuvieron de manera arbitraria, también lo golpearon, lo intimidaron, lo torturaron físicamente y de los golpes se le derivó un cáncer en la vejiga y falleció en prisión. Su esposa, años después, habló a los medios y dijo que a él lo tenían amenazado, que le habían dicho que incluso a ella también la iban a acusar y pues tenía familia. No les convenía correr a García Luna, sabía demasiado, exactamente. Y además, pues me cuenta Francisco Cruz que pues gracias a él fue que llegó a la presidencia en los dos sentidos, tanto en el sentido electoral por la cuestión de los negocios que tenía, de los trucos que hizo y para que él tomara protesta. Entonces, pues sí había un vínculo sumamente importante. Y pues bueno, esta historia se repite en muchos otros casos. Recordarán, también tengo documentado en mi perfil en una lista de reproducción sobre el caso Martí. Hola Stuart, buenas noches. Noé Robles también narra cómo tal cual así iba saliendo de su casa con su cuñado, lo iba a ver en un punto y ya había personas vestidas de civil esperándolo, lo amagaron, lo subieron a una camioneta, lo golpearon también, le dijeron que ya tenían identificada a toda su familia, sabían cómo le decía de cariño a su abuela. Lo llevan a una casa de seguridad, le enseñan unas fotos para que reconozca una persona que era su vecino hace un tiempo atrás y pues le dicen que él tiene que reconocer que él mató a Fernando Martí, que él secuestró a las hermanas Zapata y entre otras cosas más que señalara a otras personas, incluso al mismo Israel Vallarta. Y pues bueno, pues mi investigación obviamente no se detuvo ahí, yo creo que los casos están conectados todos entre sí. Y entonces comienzo a investigar también qué pasó con el secuestro de Laura Zapata. Y pues resulta que justamente una de estas personas implicadas que le pidieron a Noé que implicara a Abel Silva Petricholet, al que de hecho le pusieron así al nombre de la banda, los Petricholet, y justamente Noé le preguntaba a Cárdenas Palomino, ¿por qué los Petricholet? Y él le dijo, burlón, pues ni modo que le pongamos la banda de los Noé o los Robles. Entonces ellos sabían cómo desviar la atención de la gente, cómo captar audiencias, eran unos genios pues en esas cosas. Y entonces hablé con la esposa de Abel y tienen un protocolo de Estambul que refleja que sufrieron tortura al momento de ser detenidos, que obviamente el protocolo no fue llevado como debía ser una detención. Y pues la esposa de Abel me comenta que iban juntos en el carro y entonces también llegaron unos civiles, le pidieron que se parara del carro, que se bajara y se lo llevaron. Pues ya adentro lo torturaron también, lo golpearon, etcétera. Dice que a ella la dejaron ir, por fortuna. Y pues después se dio cuenta de que le habían fabricado un montón de carpetas. Y ella es abogada y no ha podido todavía pues dar una resolución al caso. El caso está parado. El mismo Noé dice que pues Alejandro Martí sigue metiendo como presión para que se les sentencie, para que ellos no puedan salir. Pero creo que todo indica que ellos no eran los verdaderos culpables. Recordarán que también en el caso Martí hubo como 30 personas implicadas. Hubo una comandante cercana a García Luna que se dejó libre y que se le pidió perdón. Pero pues resulta que a esta banda que sí era, pues le salen protocolos de Estambul que reflejan tortura. Entonces, podríamos decir que realmente no hay ningún culpable de este caso. Podríamos decir
que se le mintió al señor Alejandro Martí diciéndole que ya había culpables. Se le mintió a Laura Zapata y a Ernestina Sodi al decir que ya habían agarrado a sus secuestradores. Se le mintió a todas estas víctimas que creen que Israel Vallarta y Florence Cassé fueron los secuestrados. Lo más probable es que no lo crean, porque hubo inconsistencias leyendo el mismo expediente. Por ejemplo, fechas que están mal, fechas que están firmadas en un día y que en realidad acontecieron en otro, y que se puede pues dar fe en los registros de visitas. Y pues muchas cosas así que fueron truqueadas, que no tienen un seguimiento, no tienen una coherencia, al igual que pues los otros implicados que nunca fueron llamados a declarar, a quienes se les canceló la orden de aprehensión, quienes nunca más fueron investigados por ningún otro delito y que hoy están allá afuera haciendo una vida libre como si nada hubiera pasado, como si no tuvieran ninguna responsabilidad y están impunes. Y creo que para mí esa es una gran explicación de por qué el crimen, venga el gobierno que venga, se cambie la estrategia que sea, pues el crimen no termina. Es realmente la fabricación de culpables, el proteger a los verdaderos culpables, el pedirles piso, el intentar controlarlos allá afuera, con la finalidad de controlarlos, con la finalidad de hacer ellos más dinero. Creo que esa es la verdadera situación de por qué en México el crimen y la estrategia de seguridad no cambia. Porque la fabricación de culpables no lo permite. Mientras tengamos las cárceles o las notas que también... Por eso yo concuerdo muchísimo, hoy era pues el segundo tema que quería manejar, pues este debate que se ha dado hoy con Julio Serroa y con Vicente Serrano sobre la publicidad oficial y sobre los privilegios a los periodistas. Para mí, pues este caso que ha sido un parteaguas en mi vida como tal, que ha sido mi investigación, que ha sido mi convicción, pues me doy cuenta realmente cómo afectan los medios de comunicación y cómo afectan las narrativas. Entonces, creo que ninguna publicidad oficial es correcta, ni moral, ni ética, ni nada. Porque la publicidad oficial puede incluso matar. O sea, las opiniones tienen a muchísima gente presa, las opiniones eligen presidentes. Entonces, pues me pongo a pensar en lo que va a pasar a futuro. Pues sí, exactamente, es parte de la estrategia de USA que existe el crimen organizado como forma de control. En el Visión 2030, en el proyecto Gran Visión 2030, pues precisamente se mencionaba acotar el narcotráfico, no terminar con él. Sobre la pregunta de los normalistas, pues no hubo como respuestas favorables tampoco de este gobierno en ese caso. Todavía es una investigación que se sigue en curso, pero también tengo un video muy extenso en mi canal de YouTube sobre algunos capítulos del libro que escribió Anabel Hernández. También documenté, todavía no creo listas sobre Ayotzinapa, pero Francisco Cruz también me había contado un poco y le había contado a La Octava también como cuestiones importantes sobre ese caso en particular. Y pues sí viene al tema también porque justamente Anabel Hernández mencionaba que para calmar a la opinión pública, pues se dijo, sí, agarramos a todas estas personas implicadas en el caso de Ayotzinapa, e incluso los abarca. Y pues resulta que al final del día realmente los culpables, los que dieron las órdenes, los que saben qué pasó con los normalistas, pues ninguno realmente está en prisión. Ninguno realmente ha dado datos importantes y datos reales que lleven a dilucidar qué pasó. Y pues esa es la situación. Pues les comentaba este tema de la publicidad oficial. Nuevamente Televisa se pronunció al respecto de lo que pasó con René, diciendo sin filtros, al igual que C4 Jiménez,
que René iba a ser detenido por tocamientos, lo cual pues es absolutamente ridículo. René dice que tiene esas cámaras que obviamente estuvieron ahí grabando todo el tiempo y que él llegó muy temprano de su taller y que básicamente no salió. Entonces, pues un tocamiento en flagrancia era totalmente absurdo. Y se dijo que había una denuncia, pero a quién por Dios han detenido de esa manera, incluso con un arma, que a todas luces se ve ahí ya. Una compañera pues publicó esa foto que ha circulado en diferentes medios o pues sí, en Twitter sobre todo. Entonces este video, y se repite la historia, les decía, se repite porque el caso del montaje de Israel Vallarta y Franska se deja ver cómo fabricaban toda esta situación, cómo fue un error para ellos que se supiera que hacían este tipo de cosas, y en este caso nuevamente es así, nuevamente fallan por alguna razón, que yo creo que un milagro, y dejan ver cómo hacen estas detenciones arbitrarias. Lamentablemente pues no puedo subir el video de cómo operan porque TikTok me lo censura, o sea, también eso era algo que me dio bastante coraje ahora, pues que fueron los TikTok Awards y que se dieron tantísimos premios a diferentes categorías como el deporte y el maquillaje, pero pues el periodismo es censurado. Todos los videos que yo he documentado aquí, ninguno realmente infringía las leyes, las normas de la comunidad. Y pues desde que empecé hasta hoy me han sido censurados y aunque se me devuelven, pues esa situación no para. Entonces me veo yo en la necesidad de estar todo el tiempo pues revisando que nada pudiera ser censurado, pero entonces creo que se pierde completamente el sentido de publicar algo. Entonces no sé qué tengo que hacer para que TikTok deje de censurar el contenido que pues es fuerte, yo lo entiendo, pero alguien tiene que hacerlo. Pues esperaremos cuando llegue Tomás Herón y a ver si es verdad que quiere decir algo, porque también una cosa es ser funcionario y otra cosa es ser funcionario y meterte con el ejército, que el ejército también pues tiene ahí su parte de protección y su parte de responsabilidad. De Lidia Cacho, ¿qué sé? Sobre los demonios del Edén. Quieren también que documente esa parte de Lidia Cacho, pues si gustan, igual también lo comienzo a subir. Sí había leído el libro, pues también es súper fuerte pero le doy otra leída para no darles datos erróneos y pues hago un live como especialmente sobre eso. Recuerdo que Pablo Reinao yo ayuda para evitar hablar de los montajes. Pues justo fue también que se armó según él de valor y publicó este. Fui con la esposa de Israel Vallarta, también hay videos, a la presentación que hizo en Plaza Satélite. Ya lo leí, entonces pues ya entendí como un poquito más de lo que él quiere dar a entender. Pues según él, dice que Cárdenas Palomino le dijo que llegara a las 5 de la mañana a cubrir el montaje y que ya estando ahí pues no vio nada raro, no vio nada normal y que todo transcurrió como si nada hubiera pasado, como un día de trabajo completamente normal, hasta que pues Yuli García pues sí se percató que ahí no había algo normal, accedió a los videos originales de Televisa, aunque pues se le rechazó la petición en varias ocasiones y pues ya después le dieron chance de que lo viera. No hay una grabación hasta donde yo sé, pero vio que había una escena repetida donde les decían, pues no, o sea, todavía no pases porque no nos toca ahorita. Entonces, como si un periodista le estuviera dando la orden pues a los AFIS. Pero Pablo Reina dice que Yuli no puede asegurar que haya sido un periodista, que probablemente fue un policía el que dio la orden, ¿no? Entonces, como no tenemos el video, pues realmente no podemos asegurar nada. Y pues que posteriormente, creo que este momento es súper clave en todo este caso,
Cuando Florence Cassé llama al programa de Denise Merker, pues humilla completamente a García Luna y García Luna se lo toma personal. Entonces, pues ahí en ese momento caen varias cabezas. Y para comenzar, la de Pablo Reina. Entonces es a él al que corren y responsabilizan por haber sido como la persona que se había equivocado y que pues estaba en contubernio con esta situación. Y entonces Loret de Mola se lava las manos diciendo que él no estaba de acuerdo con ese tipo de periodismo, siendo que, pues me decía Jesús Escobar, pues ellos tienen un guión, o sea, ellos sabían de qué iba la cosa, había ya rumores, entonces no era como que no supieran realmente qué estaba pasando. Y Loret de Mola, pues se las da de un gran periodista muy interesado en nuestro país, cuando en el momento en que pudo cuestionar no lo hizo. Y pues después de eso, él sale a CNDH porque lo corrieron de Televisa sin la más mínima garantía de nada. Y entonces le recomienda supuestamente a Joaquín López Dóriga ir a la CNDH y la CNDH hace una investigación y logra obtener un documento donde le dicen que pues efectivamente la Procuraduría no le había dado toda la información para cubrir el evento. Y con eso, pues él se ampara para decir, pues aquí está, o sea, yo no sabía que era un montaje, porque aquí Televisa la PGR me está diciendo, la AFI, que no, que ellos, no me dieron toda la información. Entonces, pues después ese documento llega a las manos de la defensa de Florence Cassé. Y entonces, pues eso prueba que ahí hubo una falta al debido proceso, que está viciado desde adentro porque pues no hay pruebas contundentes de nada, porque se pudo haber modificado. Y pues así hay como muchas inconsistencias, ¿no? En lo que continúa ya el proceso, dice que pues le quedó obviamente la mala fama, etcétera, etcétera, y que después se fue percatando precisamente de la fabricación de culpables y de pues señalamientos precisamente a estas personas, pero pues dice que él también perdió. Pero creo que el dato más interesante justamente habla de esta situación de la liberación de Rubén Omar Romano y menciona un artículo que pues salió en pocos medios donde mencionaban que cuando fue la liberación de Rubén Omar Romano, esa exclusiva se le dio a TV Azteca, a Javier Alatorre, y que pues Televisa se molestó y entonces como modo de recompensa se le dio la exclusiva del montaje, por así decirlo, pero la cuestión es que ahí hubo varios medios reportando en el montaje. La cosa fue que quien llegó primero fue Pablo Reina, por eso es que él va narrando, incluso con las grabaciones de TV Azteca, pues es la voz de Pablo Reina y la cara, básicamente la voz de Pablo Reina la que se escucha, ¿no? Tal cual, pues lo que pasó hoy con la entrevista con René, con Milenio y con La Octava, ¿no? O sea, casi quien hizo todas las preguntas fui yo. Entonces, pues era en teoría algo similar. Pero, pues después se supone que dice también que Cárdenas Palomino quería andar con una actriz de TV Azteca y que por eso es que le había hecho el favor a TV Azteca de lo de Rubén Omar Romano. Entonces realmente no se sabe, pero bueno, de estos datos también interesantes menciona que Amador Narcia era la persona que tenía este vínculo muy fuerte de amistad con García Luna y que también Televisa se le ha sido súper señalada por una serie bastante malita y que fue muy poco exitosa llamada El Equipo, que todavía está en YouTube. Porque se utilizaron, pues tal cual, no era escenografía, o sea, eran las instalaciones de la AFI, de la CIEDO, de la PGR, elementos, etcétera, etcétera, y que se dio muchísimo dinero para que se realizara esa serie, de parte del gobierno, o sea, para lavarle la cara a los AFIs, a la policía, etcétera, etcétera. Y pues obviamente no estaba contemplada ni la Marina ni el Ejército. Y pues también menciona ahí que Pedro Torres pues también tenía una amistad con García Luna, entonces que probablemente igual él pudiera haber sido pues el vínculo para que se llevara a cabo este montaje de la manera en que se llevó a cabo. Pero aquí es bien curioso porque todos se echan la bolita.
Unos dicen que fue Bernardo Gómez, otros que no fue Bernardo, que fue Leopoldo, otros dicen que no fue ni Bernardo ni Leopoldo, que fue Amador. Entonces es curioso pues realmente saber quién en Televisa tenía esta relación con García Luna, de no cuestionar, de filtrar pues todo lo... No, es más, perdón, de no filtrar nada de la información que pasaban, tal cual es ahora, porque la situación no ha cambiado, precisamente es a lo que me refería. Televisa dio la versión oficial de Omar García Harfuch sin cuestionar absolutamente nada, sin ni siquiera entrevistar a René, sin siquiera tener un contexto, porque obviamente no les importa ni les conviene lo que ha pasado con el caso de Israel Vallarta. Entonces, pues es ahí donde yo me comienzo a preguntar, pues, ¿qué onda con la publicidad oficial? Y es que también voy pasando a este segundo tema, pues que la verdad a mí sí me dio muchísima tristeza por varias cosas. Yo pues empecé como a meterme también en este tipo de cosas por querer hacer más, pero también porque me gustaba mucho el contenido que hacía Vicente Serrano. Me parecía alguien muy comprometido realmente con el país y pues yo comencé a ver muchísimo sin censura todo el tiempo. Y después empecé a notar ciertas cosas, ciertos cambios. Y bueno, pues ahora que yo pues justamente me empecé a tener como acercamiento con uno de sus colaboradores y me dijo muchas cosas, para bien o para mal. Entonces me fui percatando de otros detalles y yo misma vi otras cosas. Y pues es así que llego con Mari Sáenz, esposa de Israel Vallarta, a entrevistarla porque pues él no lo quería así. Bueno, él no, realmente no le interesaba el tema, ni le interesó nunca, por eso nunca ha hablado de ello. Si es que llega a tocar el tema, pues habla solamente de Loret. Porque para ellos es muchísimo más redituable hablar pestes de Loret de Mola que pues realmente interesarse en un tema que sea importante para el país. Y entonces, pues resulta que yo llego y empiezo a dar información de lo que me habían contado a mí y empiezo a buscar, pues básicamente a todos sus colaboradores y ninguno me pela, ninguno. Y entonces, pues busco a Julio Cerroa y le digo, Julio, ¿sabes qué? Pues tengo esta información. Y ni, o sea, ni siquiera tuve que vendérselo así caro o explicarle muchísimo por qué mi interés o de qué iba. Inmediatamente me dijo, te entrevisto mañana y le gustó mi participación y me continuó invitando a las mesas de análisis que empezó a realizar. Me empezó a invitar como a, pues ya formar un poco más de parte del canal en sí. Entonces, pues a partir de ello yo empecé a realizar como mi propia investigación, pues aquí comencé a hacer también hola Vicky, mi perfil en TikTok y la verdad es que me fue bastante bien poco a poco. Y pues comencé a seguir yendo a, al plantón y pues justo ahí me topaba con varias personas, con varios youtubers, con varios periodistas. Y creo que se entiende cuando un periodista va a cubrir una nota de una sola ocasión, de lo que sea, ¿no? Y se ve pues quién va por la nota, quién realmente pues dice comprometerse, quién se compromete y quién nada más va a comer. Entonces, pues han sido muy pocos o básicamente inexistentes. Y no digo que esté mal, que no te comprometas, pero pues justamente el básicamente decir que tú has estado ahí al pie del cañón cuando no es cierto, cuando das la espalda, pues dices, ¿qué onda, no? Entonces, Vicky, puedes entrar a mi perfil y ahí está el botón de YouTube y ya de ahí directamente te manda el enlace a mis videos. Pues entonces así fue que me empecé yo a percatar justamente de las narrativas, de cómo se cubrían las notas, de cómo se cubrían las llamadas de Israel Vallarta y muchos detalles así. Entonces, pues justamente vi algo que me dolió muchísimo, pues precisamente por pedir eh, o decir que alguien se comprometía y que no fue así y que pues traicionó la confianza que se le había dado, traicionó pues absolutamente
los principios que siempre decían que tenían. Y yo vi esas cosas. Entonces, es muy lamentable que muchísima gente lo siga con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con muchísima fe, pero pues ya en las palabras, cuando tú ves las cosas, dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó aquí? Y eso me parece sumamente lamentable. Y entonces también pues veo que no solo no hay un compromiso, sino pues este oportunismo de que cuando está la nota, cuando la nota vende, cuando lo retoman medios más importantes, pues entonces ahí sí llegan por la exclusiva, sí llegan por la entrevista, sí llegan por la opinión, pero cuando se necesita realmente, pues no hay nadie, ¿no? O sea, nadie cubre lo que se tiene que decir que es importante. Entonces, pues Liz, si quieres te puedes ir, no hay problema. Y pues es así que yo me empiezo a percatar realmente y a analizar por mí misma de que, o sea, qué es la publicidad oficial y pues qué consecuencias tiene. Ah, bueno, quieres quedarte aquí a molestar, no te preocupes. No te pelo entonces y que Vicky no te pele y que nadie te pele. Y pues bueno, continúo. Entonces, hoy se dio este debate de publicidad oficial que ya estaba sumamente cuestionado. ¿Qué pasa? Yo ya lo había, pues, analizado precisamente por lo que ya había visto aquí. Analizando el caso de Israel Vallarta, te das cuenta, pues precisamente esto, ha sido sumamente comentado el tema de la publicidad oficial y de, pues, por qué Televisa generó la nota como lo hizo y qué consecuencias tuvo a futuro, a mediano plazo, etcétera. Pero a pesar de que todo el mundo atacó esta postura de Televisa, incluso en libros y en muy buenos libros, no solo no hubo una autocrítica de parte de nadie, sino pues no llegó a aterrizarse esta forma de comprender realmente cuál era la situación. Y yo entrevisté a muchas personas realizando esta investigación. Por ejemplo, a Alejandro Almazán, que también es periodista sobre temas de seguridad, y él me decía, hablando también de los montajes de Loret de Mola, que había un grupo de periodistas que eran los más cercanos a García Luna y que pues ellos pasaban las notas así y que les iba muy bien económicamente, muy bien pues como prestigio, muy bien con la fama y pues que a él le ofrecieron incluso ser parte de estos periodistas y él no accedió. Y que no accedió precisamente porque había visto Narcomantas, donde mencionaban ya los nexos que había de García Luna con, pues, sobre todo el cartel de Sinaloa. Y pues entonces él ya lo olía, ya lo había publicado, y pues entonces dijo, no, yo no voy a pertenecer aquí, y hubo un evento, pues asesinaron a Javier Valdés, un periodista reconocido, y entonces hacen un evento de todos los periodistas de que en ese tiempo pues estaban preocupados por el tema y Anabel Hernández ya era conocida y ella propuso tal cual como el meme del que propone algo y sale volando por la ventana. Ella propuso no vivir de la publicidad oficial, o sea, que parara, proponer que todos se juntaran y tiraran por la borda la publicidad oficial. Seguramente en ese grupo que dices estaba Héctor de Mauleón, un ferro defensor de la Policía Federal, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que Héctor de Mauleón leyó todo ese expediente. Cuando tuvo la oportunidad lo leyó todo. Y Aristegui, ese sí lo voy a publicar. Qué bueno que me acuerdas porque tengo que publicar ese. Justo él mencionaba que los verdaderos culpables, o sea, igual tibiezón,
pero decía que los verdaderos culpables estaban en el expediente y que no entendía por qué a ellos no los habían aprendido, y que por otro lado, personas que habían dicho que en la cabaña no había nadie y que ellos tenían las llaves del rancho, pues no habían ido a declarar y que realmente no tenía peso su declaración. Entonces, ¿por qué al paso del tiempo Héctor de Mauleón se sale de la opinión de este caso? Si había trabajado en el caso, pues precisamente me da la explicación que le llegaron al precio. Porque leyó todo, porque sí sabe cuántos tomos son y sabe qué personas están implicadas. Entonces, por eso me hago la idea de que sí sabía. Al igual que Manuel Stills, que también pues resumió un chorro de tomos aquí. Entonces, pues esa es la cuestión. Pues si no te gusta, Krish, puedes irte a ver a mi amiga Carmen Serna o a tus expertos de política. Yo no estoy hablando de política. Pero bueno, continúo. Entonces, pues Anabel justamente había dicho que pues no vivieran de la publicidad oficial, que se terminara con esta práctica súper antigua, y el mundo dijo no, porque pocos realmente vivían de su trabajo y no de lo que... perdón, más bien, Anabel es de las únicas personas que realmente sí vive de su trabajo y que ha sido exitosa. Pero todos los demás periodistas tienen mucha dificultad en vivir de su trabajo, y por eso es que es muchísimo más fácil vivir del gobierno. Porque aparte, pues sí, un periodista es como bastante mal pagado si es freelance. Pero aquí te tengo bien entretenida, mamita. Y entonces, un contrato, como se dio el caso del Chapucero, pues no sé cuánto monetice. Entonces, el Chapucero puede recibir 215,000 pesos por un mes de trabajo. Y pues eso es muchísimo más cómodo que pues estar haciendo un trabajo de investigación o estar yendo a campo a visualizar un tema que nadie más toca, o profundizar en un tema que ya tienes ahí. Entonces, pues esa es la situación, y el por qué creo que al menos en este plantón, pues no hubo ni ese compromiso de cubrir la nota como era, de investigar más, de leer lo que ya existe, y no hubo la capacidad de análisis, de entender por qué la publicidad oficial es importante en el mal sentido. Entonces, ¿por qué gente como Arturo Pavón, por qué gente como Braulio, que estuvieron cubriendo pues el plantón de Mary Sáenz y de Israel Vallarta, pues ahora defienden que Nacho Rodríguez obviamente reciba 215,000 pesos por un mes de trabajo? Pues sí. Entonces, pues dices, híjole, o sea, aquí realmente no entendimos. Y quizás no sea peligroso, entre comillas, lavarle la cara a Miguel Torruco pues por ser secretario de Turismo, y a su hijo, que es diputado y que se quería lanzar incluso de presidente. Porque para los que estuvimos en el Zócalo cubriendo eventos y demás, sabíamos que se rumoraba que el tapado del presidente por joven y guapo pues iba a ser Torruco. Entonces es donde dices, pues si eso no es chayote, entonces ¿qué es? Y que pues todas esas voces que se rumoraban sobre Noroña, sobre los contratos, sobre etcétera, sobre precisamente quiénes iban a ser como los próximos líderes de la 4T una vez que Andrés Manuel saliera del poder, pues no eran de gratis. Y literalmente Julio Cerroa, a partir de estos rumores, pues es que encuentra el contrato, y pues sí, una lista de varios medios que reciben publicidad oficial de turismo, para quizás no decir que
pues turismo ha tenido malos resultados o resultados inexistentes. Y pues no solamente para turismo, sino para su hijo. Y pues es así que se descubre, pues era como muy obvio que no nada más era Chapucero quien recibía dádivas o promesas de parte de Torruco, sino los torrucotubers que ya también han sido desenmascarados una y otra vez. Este grupo Brolan, que además también pues tiene títulos sumamente tendenciosos, y así infinidad de youtubers que pues se ve que están ahí también como por un interés, porque realmente no hay un ejercicio periodístico serio o de rigor. Y pues este debate fue precisamente por porque Vicente Serrano, una de las personas que más ha defendido como a este sector 4T y que se ha puesto en la línea de batalla en contra de todos los opositores, en contra de todos estos políticos o incluso periodistas, pues justamente como Héctor de Mauleón, justamente como Denise Dresser, pues justamente como Loret de Mola, quien les encanta tirar y mentar madres, pues ahora que la práctica se comienza a repetir, entonces ahí ya no hay una crítica, ahí ya no se es tan valiente, ahí ya no... o sea, están repitiendo la historia, pues. Y creo que eso es lo que duele más al ver todas estas cosas, porque la gente realmente no se da cuenta de qué es lo que está pasando y de cómo realmente nos está afectando. Y Vicente pues se mantuvo en su macho diciendo que no era su bronca, diciendo que pues a Julio no le debería importar casi si se recibe o no dinero de publicidad oficial, porque pues si Contralínea recibía también de esta misma lista, pues entonces Contralínea no era chayotera. Y yo se los dije en cuanto vi esa lista, que me llamaba mucho la atención que Aristegui estuviera en esa lista, que Contralínea estuviera en esa lista, que Ovaciones estuviera en esa misma lista. Pero pues precisamente es eso, le puedes tirar a muchos aspectos del gobierno, le puedes tirar al presidente, le puedes tirar a quien tú quieras. Pero si tú estás recibiendo publicidad oficial de una sola cosa, quizás con esa sola cosa no te vas a meter. O quizás no vas a ser tan duro porque los golpes pues no son de a gratis. Ya decían el famoso, no te pago para que me pegues. Entonces, pues así funciona esta situación y vemos que no ha terminado esta práctica tampoco. Entonces, por eso es que yo sí creo y defiendo completamente que así como tengo la convicción de que la fabricación de culpables es la raíz y el origen también de algo que nos lastima como mexicanos, de algo que lastima completamente la justicia, pues así también la publicidad oficial es parte de un problema que no va a terminar porque sigue siendo pura manipulación. Y creo que no es correcto, también vamos al mismo ejemplo de Latinos. Julio Cerroa publicó sobre Latinos, publicó sobre Loret de Mola cuando inició Latinos decía que era su proyecto. Y pues Julio Cerroa lo desmintió completamente. Entonces, eso ya no lo desmintieron, ya nunca más volvieron a decir que era proyecto de Loret porque Julio Cerroa publicó los contratos. Publicó los contratos donde los Olamendi pues firmaban las rentas de las oficinas lujosísimas aquí en México, en Estados Unidos y pues después esta investigación la continúa Álvaro Delgado y él se percata de que no nada más eran los Olamendi, sino también los Madrazo. Y Roberto Madrazo pues está también implicado. Y entonces esto nos dice que Latinos no es un medio de comunicación, sino un brazo mediático
de ciertos intereses políticos. También menciona Julio, la primera entrevista que se dio en Latinos fue de Silvano Aureoles. Y pues obviamente fue para lavarle la cara. Hoy también ya descubrió que otro gobierno priista le pagó millones a este proyecto, pues también obviamente para impulsarlo. Y ¿qué otra cosa importante se descubrió de Latinos? Pues básicamente esta situación, les digo, no es un medio de comunicación. Ah, bueno, sí, ya me acordé. O sea, otro tema bien importante justo era el de Galilea y el de Inés Gómez Montt, que sí también ahí había un vínculo, que ese sí está en la lista de reproducción de Inés Gómez Montt, porque Galilea también entró pues de alguna forma como accionista de este proyecto, y había una foto con Inés Gómez Montt, su esposo, y pues Miguel Olamendi. Entonces ahí había una relación de amistad. Y pues a Galilea se le ofreció también ser parte de ese proyecto, recibiendo también dinero de las ventas que generaban los anuncios que llegaran pues de espectáculos a Latinos. Y en aquel momento Latinos era un proyecto súper joven, recordarán ustedes este comercial de Bárbara de Regil, o bueno, era un pequeño spot donde decía que iba a ser un platillo sin carbohidratos y el primer ingrediente era un plátano. Entonces, curiosamente, Bárbara de Regil sale del proyecto a partir de este epic fail, pero por ejemplo Galilea Montijo se queda con ese sueldazo y Galilea Montijo se deslindó de Gómez Montt, ya no la conoce, sí, exacto. Y entonces, pues tiene las ventas que se hagan de espectáculos. Les digo, en aquel momento, pues ni siquiera había sección de espectáculos, ya la hay, pero pues sigues pensando que ya no está tan limpio por ser un brazo mediático de intereses políticos. Y creo pues justamente que no está, es que sigue siendo publicidad oficial de todas maneras. O sea, quizás ya no es oficial, pero si hay un gobierno estatal que lo pague, pues sigue siendo chayote. Y lo mismo de este lado. Y pues también Julio hablaba de medios como Regeneración, como El Soberano, como... ¿qué otro? Pues Sin Línea también podría entrar dentro de... pero sobre todo Regeneración, porque tenía dos portales. Uno que es El Escrito, que es el periódico que a veces reparte Morena, y otro que es El Portal. Y pues se aferraron a decir que eran distintos y resulta ser que no. Que Jesús Ramírez Cuevas todavía tiene también pues cierto involucramiento con El Portal. Entonces, ¿qué independencia, qué objetividad puede tener un medio que viene desde este mismo origen del gobierno? Me hacían una pregunta ayer en un space en Twitter, que era, pues, tú como periodista, ¿cómo, si tienes convicciones de que un gobierno está funcionando, ¿cómo le harías para, pues, generar objetividad, para informar, pues, realmente y con convicción qué es lo que está pasando en el gobierno? Y pues definitivamente rechazo, al igual que Julio, completamente la publicidad oficial, y que es cuando hay un interés económico se pierde todo. Entonces, creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es dar datos y dar evidencias, más que datos, porque después sale esta situación de yo tengo otros datos. Pues los documentos, se supone que transparencia, pues precisamente para eso sirve, para que los periodistas puedan contrastar los datos, las investigaciones que ellos tienen y la información oficial del gobierno y ver qué tan cercana es a la realidad. Creo que eso abonaría muchísimo más, pero sabemos que, por ejemplo, transparencia no te da los documentos así porque sí. Las mañaneras de Obama las tiene. Entonces, tú tienes que hacer la solicitud a transparencia de qué documento o qué archivo quieres exactamente. Y pues son fojas kilométricas. O sea,
te cobran cada copia. Y a veces esas investigaciones, pues aparte de muchísimo tiempo, pues te toman desde 7,000 pesos hasta 100,000, 150,000 pesos, 200,000 pesos para una sola investigación. Por ejemplo, el caso de el proyecto Gran Visión 2030 o ay, bien fácil, Krish, te puedes salir y ya, no importa. Pero regresando al tema, hay artículos como el proyecto Gran Visión 2030 que pues eran bastante largos y que por eso quizás de contralínea sí puedo entender que recibieron publicidad oficial porque más o menos es un círculo. Ellos sí dan información importante basada en documentos porque es la nota lo que estás invirtiendo en tu investigación y entonces pues sí de alguna manera sí estás retribuyendo correctamente lo que le estás dando y pidiendo a la sociedad. O sea, sí hay como una reciprocidad. Porque estás contrastando al final datos oficiales y datos que no son conocidos. Pero también creo que transparencia podría ser muchísimo más eficiente quizás al digitalizar los archivos que tiene y que sean pues abiertos al público o tener como una especie de biblioteca para que quizás si tú quieres ir puedas ver los documentos, quizás tomarles foto, escanearlas y entonces así tener el documento sin gastar o invertir pues tantas cantidades de dinero. Entonces creo yo que esa podría ser una posible solución para mantener la objetividad y la dignidad y darle al pueblo pues la información que se merece. Entonces pues por esa parte creo que esa sería la opción, pero pues muchos medios van a decir pues no, es que así no alcanza. Porque pues les digo, es mucho más cómodo recibir en medios oportunistas como el Chapucero, que realmente tampoco tienen un trabajo de investigación, que realmente tampoco es como que entrevisten, quizás Arturo Pavón un poco más, que está ahí en el Zócalo y pues él sí ha entrevistado sobre todo a los manifestantes que han estado movilizándose ahí en el Zócalo. Pero fuera de eso, que también digas tú, híjole, o sea, este problema y vamos a darle seguimiento a este problema, pues tampoco. Entonces, pues esa es la cosa y también no sé si quieran que comience a leer esta parte del caso de René Vallarta, porque sí tenía ganas de leerlo. Ya más o menos les resumí cómo estuvo la cosa. Pero pues creo que sí es como bien importante pues fijar ciertas cosas. Miren, justo por ejemplo lo que les mencionaba en la mañana de la pregunta que le pude hacer a René y a la defensa sobre esta persona que estaba activa justamente cuando se dieron todas estas acusaciones. Por ejemplo, acá dice que Alejandro Fernández Medrano, que es otro elemento pues muy cercano a García Luna, Cárdenas Palomino, que fue quien llevó y coordinó también toda esta investigación, pues él se fue después a Guadalajara y lo mataron y curiosamente, bueno, ahí sí me hicieron pensar porque el artículo, pues precisamente la narrativa que te quiere hacer ver es que lo acribilló el narcotráfico. Pero probablemente no. Probablemente fue dentro de la misma mafia de la fiscalía, pues alguien a quien no le convenía, a alguien pues que ya le estorbaba o que querían silenciar. Y pues lo matan y no hay ninguna investigación, no presentan a ningún culpable, a ningún autor intelectual. Y es como uno de los más grandes misterios sobre también este caso.
pues muchos eslabones de García Luna y Cárdenas Palomino que quedaron ahí activos y bueno, o sea, el más escandaloso es este, que realmente coordinaba la investigación y pues terminó muerto de una forma horrible y justamente iba también en un Mustang. Entonces, pues te da mucho que pensar, ¿no? Justamente dice que Alejandro Fernández Medrano llevó a Shlomo Segal al rancho y le informa que ahí fueron encontradas personas secuestradas. Y Segal Shlomo, que supuestamente también es como una de las personas víctimas de Israel Vallarta, que también tiene carpeta abierta, que según yo esta fue desechada, dice que es a partir de este rondín que hacen con Valeria y justamente del caso de Valeria también quería comenzar a hablar, pero todavía necesito detallar un poquitito más esa investigación. Y entonces, por ejemplo, él no reconoce las chinitas. Y pues sí reconocen una casa que justamente era de Guadalupe Vallarta, pero bien curioso que también, y bueno, gracias a Dios, porque pues, no es algo que se le desea a nadie, Guadalupe Vallarta nunca es llamada a declarar, nunca ha sido molestada, nunca ha sido, pues nada, nunca ha sido atacada y les digo, pues qué bueno, gracias a Dios, pero pues justamente son cuestionamientos que hay en el mismo expediente, ¿no? A ver, déjenme buscar exactamente cuáles eran las páginas donde aparecía el caso de René. Ay, Dios. Creo que era... Bueno, les voy a enseñar. Este es David Orozco. Les voy a subir el video porque esta es una foto de la declaración aleccionada que hizo bajo tortura. O sea, se ve como casi le dictan lo que tiene que decir. Y pues, o sea, las cenizas cuando falleció porque pues le derivó en un cáncer la tortura que le aplicaron. Mm. 155. Como les decía, pues ellos literalmente en el mismo lugar, en ese mismo taller, pues fueron detenidos todos. Y digo, también fue algo que a mí me impactó mucho de Mari. O sea, ¿cómo es posible que si de verdad alguien que sea culpable se atreve a estar en medio de la luz pública, en medio de todos, donde puede ser cuestionada, atacada, etcétera, etcétera? Pues creo que es así, o sea, quien no tiene nada que ocultar, pues se expone precisamente, ¿no? No es el caso quizás de Rosario Robles, que se supone que su hija iba a hacer una marcha y un plantón. Creo que he ido al Zócalo algunas ocasiones después de estas fechas y nunca encontré el plantón de la hija de Rosario Robles. Entonces ahí me daría quizás un poco que pensar. Bueno, hablando de David Orozco, pues justamente esta declaración dice que su declaración fue justamente, efectivamente me dedico al secuestro, deseando manifestar que en el año 2000 conocí a Israel Vallarta. Israel decía que se dedicaba a la compra-venta de autos y en ese tiempo yo me dedicaba a la venta de artículos de textil, la cual vendía en el Tianguis de Pericuapa, que fue el lugar donde conocí a Agustín Ábalos. La declaración es una larga enumeración de nombres y situaciones. Orozco implicó a 3 hermanos, a Mario, que todavía está preso en Almoloya también, a René y Arturo, quien en realidad había muerto en 2002, y a 3 sobrinos de Israel, Juan Carlos, Alejandro y Sergio, como miembros de la banda. Y también citó algunos nombres que surgieron anteriormente, como Carlos Palafox, Eugenio Méndez el Pareja, el Ojos, el Dólar. Afirmó que lo habían bautizado a él el Géminis y que Israel se hacía llamar el Tauro. Pero cuando el Ministerio Público le preguntó si sabía cómo se denominaba la organización criminal, Orozco contestó: yo me enteré aquí que los zodiacos. O sea, por eso decimos que estas bandas están bautizadas. Como les comentaba en un principio, cuando detuvieron a Noé en el caso Martí, le dijeron, pues vas a decir que tú pertenecías a la banda de... Primero le dijeron que de los Tiras y después le dijeron que de los Petricholet.
Y entonces pregunta por qué los Petricholet y dice, pues ni modo que de los Noé. Entonces, igualito aquí. Y José Reveles también menciona que eran los zodiacos porque entre ellos, pues mandos operativos, se nombraban a sí mismos como pues signos zodiacales. Entonces, pues también fue algo que literalmente se sacaron de la manga. Alegó que había conocido a algunos miembros de la banda cuando participó en su primer secuestro en febrero de 2004. Se procuró dar un toque de realidad a las descripciones del supuesto Géminis cuando hablaba de lo que ocurría en las chinitas. Allí estaba también la francesa que siempre andaba muy bien vestida, aunque fuera de mezclilla se veía muy bien, usaba zapatillas, siempre traía una camioneta Voyager blanca, ella iba y venía del rancho. Esta Voyager blanca no era de Israel, o sea, creo que la había pedido prestada, pero la Voyager blanca fue en la que venían con los muebles de Florence cuando se iban a transportar para que Florence pudiera hacer su mudanza. Entonces, como esto sí venía en el primer expediente, porque justo es el parte de donde se descubre que sí fue un montaje, porque pues sí hay un parte donde los detienen el 8 de diciembre, pues por eso menciona que es la Voyager blanca. Y Cassés no podía usar la Voyager blanca en febrero de 2004, no solo porque en esta época no conocía a Israel, sino porque la camioneta fue usada por la pareja en una sola ocasión, justamente a lo que les iba a mencionar, para transportar los muebles de Florence a su nuevo departamento. Y que era esta camioneta pues la que venía manejando porque venía con todos los muebles. Por otro lado, Orozco afirma que Israel conoció a Florence en un hotel de Reforma donde trabajaba como edecán. Sin embargo, Florence empezó a trabajar en Fiesta Americana de Chapultepec en noviembre de 2005, poquitito tiempo antes de su detención. Finalmente, el relato de David Orozco sobre este primer secuestro estaba completamente plagado de inconsistencias y las autoridades decidieron borrar este plagio de la historia oficial y nunca se investigó, obviamente, al igual que con Salustio. En el montaje, Israel habla de una persona que se llama Salustio y Salustio jamás en la vida es investigado para saber si la persona efectivamente se llamaba así, si era un apodo o quién era, jamás se detuvo, jamás se investigó. Entonces es raro el cómo de repente se empieza a investigar un caso de secuestro y de la nada ya tienes supuestas fotos de Israel Vallarta y sus licencias para conducir. Además, analizando su declaración, notamos que no implica a Juan Carlos ni Alejandro en ningún secuestro en concreto, simplemente los enumera como miembros de la banda. En relación con el secuestro de las dos señoras y del joven, en septiembre de 2004, Orozco contó que las víctimas se encontraban en la casa principal del rancho en una de las dos recámaras. Ahí los cuidó durante un día y una noche completa viendo la televisión en la sala y jugando baraja con Carlos Palafox. Al día siguiente de mi salida del rancho, me enteré que habían detenido a Israel y a Florence en el operativo, pero aunque la fecha pues tampoco fue correcta, parece ignorar que la cabañita es el sitio donde están secuestradas, porque él mencionaba las habitaciones. Y la cabañita donde ocurrió el montaje estaba como en una esquina y la casa ni fue cateada, ni fue asegurada, ni se metieron ahí a sembrar nada. Entonces, pues él menciona habitaciones que tampoco están en el expediente. Y el testimonio que llevó la detención de Orozco es el de Palafox, que dijo conocerlo en 2007 a través de Sergio Islas. ¿Cómo podían entonces estar juntos cuidando víctimas en 2004? El resto de la narración de Orozco es un abismo de confusión. Supuestamente Sergio Islas había organizado los secuestros de la maestra familiar suya y de la señora Margarita, pero según Orozco participaron Carlos Palafox y el parejita, que entonces eran los que organizaban los secuestros, ya que ellos eran los jefes. Y David no acertó en explicar quién lideraba la banda ni tampoco cómo se llamaba esta supuesta organización. Aquí lo que pasó fue que quisieron como mezclar las bandas, al igual que en el caso de Laura Zapata, que primero habían dicho que habían sido los Vallardo y que uno de los Vallardo pues también un familiar era cercano a García Luna. Después que no habían sido los Vallardo, que eran los Tiras. Y después que no eran los Tiras. Una parte de los Tiras se dividió para formar a los Petricholet. Entonces, casi fue aquí lo mismo. Fueron los Palafox, fueron los Zodiaco, y realmente no fue ninguno. Todo podría indicar que ni siquiera fue ninguno. Entonces,
Quizás ahora este artículo que publicó Milenio, donde mencionaban que ya habían sentenciado a otros miembros de los Zodíaco que supuestamente secuestraron después de que Israel ya estaba preso, donde también por cierto quisieron implicarlo, pero como si él ya estaba en una prisión de máxima seguridad. Entonces se desechó esta carpeta, pero pues nos decía José Reveles, es que aquí se demuestra la mala fe que tenían las autoridades en el caso. Y pues la Policía Federal consideró esto una prueba sólida en contra de la familia Vallarta. Pero Orozco no pudo implicarlos en ningún secuestro en particular. Simplemente mencionó la presencia de Mario y de René en el rancho en febrero de 2004, pero todos los señalamientos pues fueron incorrectos y pues no se investigó. Aquí mencionan a otro miembro de la comunidad judía, pero se tenían también que ver justamente con Cristina Ríos y Ezequiel Elizalde. Fue aquí, mencionaron, este es un poco más complicado todavía, por eso no lo he tocado, pero también hicieron como una maraña de secuestros. Israel está acusado únicamente de comunidad judía, aunque también quisieron fincarle la primeritita investigación que se realizó por Abel Figueroa Torres, que pues era bodeguero de la central de abastos y que fue secuestrado y asesinado y que fue encontrado en las mismas condiciones que el hijo de Alejandro Martí. Entonces, para mí, en mi especulación y en mi hipótesis podría decir que la misma banda fue la que continuó activa, que quizás ya no tomaba como rehenes a personas de la comunidad judía, pero sí pues todavía a personas que tenían flujo de dinero en efectivo, como bodegueros de Central de Abastos, que también continuaron estas amenazas y persecuciones en la comunidad de la Central de Abastos, o empresarios. Pero también hay otra especulación que se basó en un tuit de una persona que decían que pues sí era confiable porque era abogada, pero que de repente desapareció. Entonces eso lo vuelve un poco sospechoso, pero también me cuadra y me hace sentido. Y ella mencionaba que pues también había ahí un vínculo de lavado de dinero con el cártel de los Beltrán Leiva. Y pues en este libro del secuestro en México también se menciona que hay una persona llamada el comandante, que era como uno de los secuestradores pues más famosos, que había dicho, bueno, revelado más bien, que el secuestro estaba formado por varias células. Y una de ellas, pues precisamente lo había leído hace unos días en Los cómplices del presidente, que estaba liderada pues intelectualmente por Juan Collado y miembros de comunidad judía que administraban el Centro Joyero de Ciudad de México. Entonces, pues sí, me lleva a pensar que los verdaderos culpables siguen afuera y que no se les va a investigar, que las verdaderas razones o motivos pues van a quedar ahí en el misterio. Y pues continuando, aquí ya habla pues precisamente sobre esa causa penal que no se siguió y que tampoco fue vinculada precisamente a Israel. Aquí hablan pues precisamente de la tortura que se hizo a David Orozco y que pues había videos y testimonios de pues cómo lo agarraron y de cómo pues lo estaban aleccionando para pues que dijera todas estas declaraciones en contra de Florence Cassés. De hecho, uno de los videos que subí sobre Noé Robles, le preguntan antes de grabar, no es cierto, ni siquiera o sea, sí lo grabaron, pero fue con una conferencia de prensa ante medios de comunicación. Está Cárdenas Palomino frente a Noé y le dice, pues suerte campeón, ¿quieres un vaso de agua? ¿Quieres jugo? Así súper amable, cuando Cárdenas Palomino también le había dado una cachetada a Noé para que hablara y que pues precisamente Burlón le dice lo que tiene que decir, pues. Hacen esta serie, y todavía existen, o sea, que es lo más
En el canal de YouTube de la presidencia de Felipe Calderón están todas estas detenciones. Desde las más polémicas como la Barbie, como el indio, eh, hasta pues precisamente Noel Robles y pues los culpables del caso Martí. También pues por ahí debe estar la de David Orozco. A David Orozco me parece que no lo presentaron como tal ante la gente, pero pues sí presentaron el video y se les filtró otro donde hay repetición en un mesero que estuvo en un operativo que hicieron supuestamente para detener a la Barbie. Obviamente no lo lograron, o sea, creo que más bien era el pretexto, pero esta persona se equivoca y nuevamente le dicen lo que tiene que decir. Entonces, la Policía Federal y la gente de García Luna cometió y sigue cometiendo muchos errores que pues a veces son de sentido común. Parece que esa superinteligencia no lo es tanto, no lo era tanto. Siempre dejaron una pista de cómo operaban. Y aparte, lo ves todo, ves los casos y de verdad que me da coraje porque todos son iguales. O sea, estoy leyendo ahorita como de reojo lo que le dijeron a David Orozco para que declarara. Y es lo mismo que relata Jacobo Tagle también, que también en el caso Wallace tengo documentado pues eso que mencionó Jacobo en su protocolo de Estambul, de cómo el mismo Felipe Calderón autorizó que se le torturara pues, implícitamente. Le llamó Isabel Miranda de Wallace a Felipe Calderón y le dijo, presidente, ¿lo tenemos? Y Calderón le dijo, pásame al comandante. Y al comandante le dijo, asegúrese que este señor confiese. Y entonces le hace una presión ocular para que le duela la cabeza. Y después lo llevan a una celda donde llega la hija de Isabel Miranda de Wallace y le pone tal cual el texto que debe decir y que se lo tiene que aprender. Y más adelante, pues también vemos este video de Jacobo Tagle haciendo la reconstrucción de los hechos, diciendo, pues sí, yo vi a Brenda a este lado y nos subimos al Corsa y giramos en esta calle y giramos al otro lado, supuestamente buscando los restos del hijo de esta señora, con la víctima ahí presente y ella es la que hace las preguntas. Entonces, pues por supuesto que es por demás sospechosísimo, porque ninguna víctima se va a carear de esa manera en un lugar exterior donde supuestamente pasaron los hechos con otra, pues sí, con la persona que es presunta responsable. Y pues bueno, este párrafo se llama Los Vallartitas. El 7 de mayo de 2009, con la falsa confesión de Orozco, o sea, primero detuvieron a David Orozco. Recuerdo cómo hacía el show alrededor de la Policía Federal y sus golpes. Sí, exactamente. García Tinoco firmaba una orden de localización y presentación contra Mario, Alejandro, Sergio, Juan Carlos y René Vallarta. Los hombres vestidos de negro que irrumpieron el mismo día a las 2 en el taller mecánico del hermano mayor de Israel, René Vallarta, en la avenida Ermita Iztapalapa, a bordo de varios vehículos, algunos sin matrícula, no se molestaron en exhibir un documento oficial o una orden de aprehensión. Y es aquí, les digo, o sea, se me enchina la piel porque el miércoles intentaron hacer exactamente lo mismo en el mismo lugar. O sea, si realmente los Vallarta hubieran tenido algo que temer, no tendrían este mismo negocio en este mismo lugar. ¿No es un dato que nos debería parecer inquietante? Y bueno, que igual, o sea, si llegaras a desconfiar pues de estas personas, ¿por qué no preguntarle a los mismos vecinos, ¿no? Si los conocen, de cuánto tiempo los conocen, si es verdad que están ahí todo el día, si ven cosas raras, o sea, y esto no pasó. Aterrorizaron a la media docena de personas presentes en el lugar en ese momento y se llevaron a René Vallarta, que en ese momento tenía 49 años, y a uno de sus trabajadores detenidos. Pensamos que se trataba de un secuestro, contaron Jorge y Gloria, que eran los padres de René e Israel. Ambos ya fallecieron y justamente en la entrevista que le pude hacer a Israel el 8 de diciembre, pues me decía que era una de las cosas que más lamentaba,
que no pudo ver a sus padres, no pudo despedirse de ellos y que pues fallecieron cuando él estaba preso. Bueno, a ellos les tocó ver todo esto. Al señor Vallarta, de 83 años, le pusieron un arma en el pecho y a la señora de 76 años la obligaron a levantarse la falda y cubrirse la cabeza para que no pudiera observar lo que ocurría. Ese día una parte de la familia Vallarta se había reunido en el taller de René. Estaban acostumbrados a convivir y como la mayoría de ellos residía en la zona de Iztapalapa, el taller se convirtió en un lugar habitual de encuentro. En compañía de sus padres se encontraba otra hermana de Israel, Yolanda, y sus hijos Juan Carlos y Alejandro. Ambos enviaron una carta donde relatan de manera exhaustiva, coherente e impactante los sucesos de ese día. Justo antes de la embestida policial, los dos jóvenes se ausentaron del taller. Se trasladaron a bordo del coche de Alejandro hacia una refaccionaria con el objetivo de comprar un foco para el coche de Juan Carlos. Según testimonios, 3 vehículos les cerraron el paso cuando se disponían a incorporarse a la avenida Ermita Iztapalapa a la altura de la estación del Metro Constitución. Unos hombres armados los rodearon y les apuntaron en la cara. Gracias a ti, Vicky, que descanses. Un agresor le gritó a Juan Carlos: «Salte y tírate al piso. Salte rápido». Mi hermano y yo nos quedamos en shock, recuerda Juan Carlos, puesto que nunca habíamos visto un arma tan cerca y menos apuntándonos. Yo, lleno de miedo y viendo el terror en los ojos de mi hermano de que nos fueran a disparar, le dije al que me apuntaba: «Tranquilo, está bien, tranquilo, ¿qué es lo que le pasa?». Y obedecimos sumisos porque pensamos que lo único que querían pues era robarnos el carro. Los hombres empezaron a golpearnos y nos tiraron al suelo, nos esposaron y amenazaron. Cuando preguntamos por qué, nos contestaron con un puñetazo en el ojo derecho. Vociferaban mientras lo subían a una camioneta blanca. ¿Conocen a Israel Vallarta? ¿Conocen a René Vallarta? Cuando los sobrinos dieron sus identidades, sus agresores gritaron exaltados: «¡Ah! Son Vallartas, son Vallartitas». Pues ya se los cargó. Y preguntaban dónde estaba René. Inmediatamente después los vehículos se detuvieron en el taller y René contó: «Llegó un grupo de aproximadamente 15 hombres encapuchados, me esposaron, me preguntaron que cómo me llamaba, yo les dije que René Vallarta y ellos gritaron: «¡Sí es este!». Me llevaron agachado hasta una camioneta blanca donde había unas alfombras que hicieron a un lado y debajo de las alfombras había unas láminas calientes. A René y a su trabajador, un hombre llamado Alejandro, los tumbaron encima de estas placas de acero. El hermano mayor de Israel sintió que se le ponía el brazo caliente en carne viva. Querían inculparnos diciendo que ya había valido y que esta persona que habíamos secuestrado después se subieron arriba de nosotros. Yo les hice el comentario de que me estaba quemando y me dijeron: «Nos vale, de todos modos te vas a morir». Circularon durante un rato y los policías siguieron gritando cosas sobre Israel y Florence. Los sobrinos sabían que era la novia de Israel, pero apenas si la conocían. Luego se detuvieron debajo de un puente y los hombres de negro dialogaron entre ellos. «¿No que nada más veníamos por 2? Retomaron la marcha y por el radio se escuchó una voz: «¿Traes los 2? Y uno de los presentes contestó: «No, traigo 4 Vallartas». En realidad eran 3, porque el cuarto era un empleado de René que, para su mala suerte, se llamaba Alejandro. Y en ese momento Alejandro Cortés identifica que en las instalaciones de la PGR en Estado de México, pues residía su esposa embarazada en Chalco, y entonces él se encontraba laborando en campañas para el PRD. Al inmueble donde los llevaron ese 7 de mayo, Alejandro y Juan Carlos lo llamaron la Casa de las Torturas. El hermano mayor tuvo que quedarse en la camioneta por 1 hora y media escuchando golpes, quejidos y gritos, y Alejandro se acuerda. Ingresando a un cuarto, me ordenan que me quite toda la ropa. Continuamente me vendan la cara cubriéndome ojos y nariz al tiempo que me preguntan mis datos y por Israel Vallarta, contestando que era mi tío. Continuamente interrogaron si valoraba mi vida, contestando que sí, y seguidamente deseaba saber cuál era mi actividad dentro de la organización de Israel Vallarta. Pregunté que cuál. Con grosería señalaron que no me hiciera, que había 2 salidas, la corta y la larga. Al tiempo que me ordenaron que me acostara en el piso, colocándome un trapo en la cara y echándome agua fría en todo el cuerpo, pero más en mi cara para que me faltara la respiración. Se subieron a mi cuerpo y vomité varias veces. Querían que les dijera que sí había participado con Israel para que me dejaran de echar agua. «Di que eres secuestrador», le gritaban. Alejandro solo pudo articular: «Yo no». Me ponen unos tubos en los
em, em, descargas eléctricas en las partes íntimas. Y pues una mujer le dijo, tengo 3 años investigándote. Y entonces pues pregunté qué quiere que le diga. Y entonces ella contestó, pues que eres secuestrador y te soltamos. Yo ya no podía hablar, pero fue peor, me golpearon más y otro decía que era por los que son, del PRD, porque en mi carro traía calcomanías del PRD y volvían a decir, y esto por haber votado por el PG AMLO. Alejandro dejó de sentir su cuerpo, se le taparon los oídos y perdió la noción del tiempo. De repente lo pusieron de pie, me volvieron a echar agua y en ese momento comencé a reaccionar. Se me acerca la voz de la mujer y me dijo, tú eres de la banda de los zodíacos y tu signo es Libra. Y contesto, sí, es mi signo porque es el mes que corresponde cuando nací, pero yo no tengo que ver con ninguna banda. Echaron más agua para que se limpiara y también para limpiar el suelo. Le hicieron limpiar el suelo, lo dejaron secarse, vestirse, pero pues Juan Carlos identificó a cada uno de sus verdugos, a los policías que lo detuvieron y que reconoció cuando declaró en el juzgado en Tepic, y sostuvo careos con ellos. Francisco Rigoberto Durán me sostuvo de los pies, Misael Ávila me sostuvo de las rodillas, Enrique Montiel se me subió en el estómago varias veces sacándome aire, en lo que David Bernal me interrogaba con mi cabeza entre sus rodillas, me cubrió la cara con un trapo mojado, apretándome fuertemente la nariz y me ponía el chorro directo a la boca provocándome asfixia. Esto pues por varias ocasiones durante 1 hora. Para presionar y que pues aceptara en voz alta que Florence sí era secuestradora y que yo también, negándome rotundamente a hacerlo. Y pues siguen narrando pues todos estos horrores de cómo sufrieron la tortura. Entonces yo podría imaginar que, y por eso fue que le pregunté a René, o sea, porque él sabía que de no haber salido de esa camioneta iba a pasar por esto otra vez. Y pues después de que los torturaron a ellos dos, justamente, Juan Carlos describió que el encapuchado le dijo, yo no te hice nada, hijo, llora lo que tengas que llorar, desahógate, estos cuates se pasaron, la neta yo no te hice nada, ¿eh? Y le contestó, no hay problema, pero ¿por qué mi hermano? Y él se quedó callado, pero pasó 1 hora más antes de que volviera René, lastimado, golpeado y quemado. Entonces el sujeto que Juan Carlos identificó como el jefe le preguntó sarcásticamente, ¿y a ti qué te pasó en tu pierna? Y le respondió, ustedes bien saben lo que me hicieron. El jefe lo golpeó. Tienes que decir que te quemaste jugando fútbol, porque si lo dices, pues voy a matar a tu mamá y me voy a jalar a tu otro hermano, ¿entendiste? No arriesgues a tu familia. Estos sujetos querían que declaráramos que llevábamos al hospital a mi tío René porque supuestamente se había quemado con un escape de un auto, cuento de una mente retorcida, pero de no hacerlo así se vengarían con mi familia. Al segundo Alejandro, empleado de René en el taller, los policías habían decidido soltarlo y dejarlo tirado en la calle. Lo habían amenazado con matarlo si revelaba algo de lo que había pasado, y llevaron a los demás a las oficinas médicas del asiedo, y les dejaron bien claros que entrarían con ellos a ver al médico legista, pero que los matarían si intentaban decir algo. Al verlo, el médico inmediatamente preguntó, ¿te pegaron, verdad? Yo me quedé callado porque mi acompañante no se iba. Nuevamente el doctor me pidió que me desnudara y al hacerlo, al momento de quitarme el pantalón, revisarme los pies y la pierna, el doctor movía su cabeza en señal de desaprobación y preguntó, ¿te quemaron, verdad? Yo moví mi cabeza afirmando, no podía decir nada porque el oficial me hacía señas amenazantes a espaldas del doctor. Juan Carlos se había titulado en Derecho. Cuando lo presentaron ante el Ministerio Público se negó a declarar en ausencia de su abogado, y después lo llevaron a un cuarto donde estaba su tío y su hermano. Cuando lo vi, aunque estaba golpeado, pues me sentí feliz, porque sabía que estaba vivo y pude descansar. Y René le dijo al médico que se había quemado con un escape de un auto al realizar su trabajo. Todos los policías que habían participado en la detención y las torturas estaban también ahí, todos juntos hablando en consejo con su jefe.
Ahí Juan Carlos se enteró que estaban en manos de la Policía Federal. Evidentemente los agentes dieron una versión muy distinta de los hechos y como se ha vuelto costumbre en el caso, retrasaron un día la fecha de la detención. Lo situaron el 8 de mayo, día de la presentación ante el Ministerio Público, soslayando el lapso de tiempo durante el cual ocurrieron las torturas, y según el parte policial, en seguimiento a la declaración de David Orozco, se implementó una vigilancia afuera del taller de René el 8 de mayo a las 5. 2 horas después, los agentes se percataron de que René salía a bordo de un vehículo en compañía de otras 2 personas. Los sujetos les marcaron el alto, pero los individuos hicieron caso omiso. Acto seguido se armó una persecución por calles aledañas hasta que los policías los alcanzaron. 3 sujetos salieron huyendo, pero 4 agentes los sometieron con la fuerza necesaria, forcejeando en el suelo. Los policías se habían dado cuenta en ese momento que René mostraba una gran irritación en el brazo izquierdo, preguntándole qué le había pasado, y mencionó que se había quemado en el taller y que Alejandro lo iba a revisar. Los atentos servidores públicos dijeron haberse identificado plenamente como policías federales y haber mostrado la orden de localización y presentación en su contra, y haberle indicado que le brindarían primeros auxilios, propuesta que él había rechazado. Se dijo que pues también tenían un arma larga, la cual también eso ya fue desechado, según lo que nos contó hoy René, y constataron estas lesiones a las 3:04:30. Juan Carlos y René comparecieron ante el agente del Ministerio Público, César Enrique García Godoy, para rendir sus declaraciones. Y a las 8, el mismo funcionario redactó constancias ministeriales evidenciando las lesiones que presentaban los detenidos en el momento de declarar. Y las fotos adjuntas mostraban en el brazo izquierdo de René que estaba totalmente quemado, del hombro al codo. En estas imágenes Juan Carlos observan múltiples golpes y quemaduras en la cara y el cuerpo. Por la mañana ya se encontraban en ese deplorable estado en las oficinas del Asiedo y así se fabricó otra vez la captura de los zodiacos que hundiría a la francesa. Se habían evaporado las esperanzas para Cassé. Cassé buscó encabezar banda de los zodiacos. Presunto secuestrador ratifica que Cassé pertenecía a la banda de los zodiacos. Y pues les digo, es así como se confirma lo que ya les había contado, de que la detención de la familia fue para proteger a García Luna de que rodara su cabeza al haber puesto en problemas la relación de Francia con México al solicitar la extradición de Floras. Y que no terminó ni con la salida de estos personajes, ni con la salida del presidente, ni con la absolución. Bueno, no fue absolución, pero fue la propuesta de libertad que dio la Suprema Corte de Justicia. Entonces, realmente, ¿quién ha escrito realmente pues, este teatro del engaño? O sea, creo que Manuel solo lo ha expuesto, pero de verdad me pregunto quién es el autor. Porque si sigue pasando, entonces el autor sigue allá afuera. Entonces el autor, ¿será de verdad García Luna, que está en Estados Unidos y sin comunicación? ¿De verdad será Cárdenas Palomino, que también está en una cárcel de máxima seguridad? Hay todavía muchísimos cuestionamientos que la misma autoridad sigue regando para que continuemos preguntándonos cosas respecto a este caso. Y pues ahora sí, así finalizo este live y pues los puntos que quería comunicarles respecto a hoy. Entonces, pues muchísimas gracias por seguir al pendiente. Ahora sí ya les subí a YouTube justamente ese video de la entrevista de René para que puedan checarlo. Y pues continúa esta lista. Voy a subirles el de René, el de la declaración de David Orozco. Y pues prometo investigar y documentar el tema que traía pendiente que me había pedido Vicky de Mario Sáenz y Los demonios del Edén de Lidia Cacho. Entonces pues muchas gracias, que tengan bonita noche, que descansen. Bye bye.